tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis todos los que estáis conectados esta tarde y que nos estáis viendo a través de esta plataforma o a través de todas las páginas de Facebook que habéis podido ver anteriormente? Bueno, me presento, ya veo que por ahí aparece mi tocayo Mariano. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Mariano, encantado. Pues muy bien, yo la verdad es que estoy encantado de recibiros hoy aquí a los dos. Ya también vemos a Tino Soriano. Y la verdad es que para nosotros es un placer teneros aquí porque realmente representáis todo lo mejor del mundo del turismo, del mundo de los viajes y de algo muy bonito que es el poder escribir y el poder contar con imágenes qué es un viaje, que al final es algo que yo creo que nos apasiona a todos en una medida muy grande. Estoy especialmente contento, bueno, por tener aquí a dos amigos de la casa con quien hemos colaborado en muchas ocasiones, con quien hacemos viajes también, las expediciones de la revista Viajar, que son viajes fantásticos que te permiten recorrer el mundo desde un punto de vista único. La verdad es que esos viajes son irrepetibles, primero porque viajan con vosotros dos, que sois grandes conocedores de los destinos y sois grandes contadores de historias, y eso también, la verdad es que si vas por tu cuenta, eso no lo vas a encontrar, con lo cual agradecemos que estéis hoy a los dos aquí y hoy nos vas a hablar de algo que a mí me fascina, que es hablar del reportaje de viajes. Y como vosotros habéis viajado tantísimo y tantas veces juntos, creo que tenéis un montón de anécdotas muy curiosas, muy divertidas que mostrar. En primer lugar, bueno, Mariano López, director de la revista Viajar desde el año 1996, corrígeme si me equivoco. La verdad es que has conseguido unir tu pasión con tu trabajo, que es al final hablar de viajes, contar viajes, y desde una revista con tanto prestigio como la revista Viajar. Y Tino Soriano, pues qué decir de Tino Soriano, uno de los fotógrafos, fotoperiodistas más reconocidos de nuestro país. Si empezase a enumerar todos los premios que tiene, creo que coparíamos la hora que tenemos para este directo, con lo cual agradecemos a los dos que estéis compartiendo este rato con nosotros, y un rato que va a ser, creo, muy agradable. Además, vamos a compartir imágenes. También vamos a hablar de este libro que tengo aquí, que tengo la suerte casi de poder ver en primicia, que es el nuevo libro de Tino Soriano, Fotografía con una sonrisa, de la que hablaremos también, y veremos fotografías fantásticas que se recogen aquí. Y yo por mi parte nada más, vamos a lo interesante del tema, que es escucharos y poder ver todo lo que nos tenéis preparado. Así que muchísimas gracias, y luego me conectaré para ir planteando algunas preguntas que ha ido haciendo la audiencia. ¿De acuerdo? Muchas gracias, tocayo, Mariano. Muchas gracias. Tino. Ahora nos vemos. Muchas gracias a todos los que estáis ahí al otro lado de vuestros ordenadores, y muchas gracias a Tino. Y que efectivamente yo creo que llevamos algunos años, tantos como casi 25, viajando y tratando de contar lo que vemos de la mejor manera posible, para invitar al viaje, para promover la aventura también. Y hoy es un día especial porque, bueno, hoy eso no estaba previsto, no estaba previsto la fecha. La Confederación Española de Fotografía ha concedido a Tino el premio al mejor libro de fotografía del año 2019, por el libro anterior, el libro Ayúdame a mirar, iba a decir una enciclopedia, una Biblia para los interesados en el fotoperiodismo. Y ahora, como comentaba Mariano Gijón, bueno, pues está recién salido de la imprenta el libro, digamos, de este año. Prácticamente vas al libro por año. Un libro que me encanta para empezar, el tema, el título, la idea, la intención, que es esa fotografía con una sonrisa. ¿Pero qué es? Bueno, cuéntanos, ¿qué es ese libro, Fotografía con una sonrisa? Bueno, Fotografía con una sonrisa es enseñar a la gente a fotografiar sin que tengan que viajar muy lejos. El elemento principal del libro es que detrás de una buena foto siempre hay una buena historia. Y a menudo las buenas historias las tienes en tus nietos, en tus hijos, en tu pareja, en tus amigos, en tu entorno. Solemos utilizar este tipo de fotos para las redes, un poco como para compartir buenos momentos, pero nos reservamos las fotografías de maestro cuando hacemos estos viajes tan interesantes como los que estamos organizando tú y yo con las expediciones Viajar. Pero sí que es cierto de que para mí la foto de la expedición es el partido, pero lo importante es el entrenamiento.
Y yo lo que he intentado, y más en una época como la que estamos pasando, es enseñar a la gente a tomar buenas fotografías sin moverse de casa prácticamente. Medio libro está dedicado a tu familia, a tus amigos, a tu entorno, y otro medio libro, no es técnico, son los trucos que he aprendido después de 40 años de profesión que funcionan. Trucos pues como las perspectivas, nunca técnicos, sino lo importante es la historia y el momento. Y bueno, fíjate, ¿no? Yo creo que no es tan fácil, pero hay dos cosas. Una, la motivación. A veces parece que está uno más motivado a tirar de cámara, de teléfono móvil, de cámara, lo que sea, y sacar fotos y traer recuerdos cuando te mueves lejos, y menos motivado cuando las historias suceden a tu alrededor. Y otro es el segundo aspecto que comentabas, que es, bueno, fundamental, el de la sonrisa. Es decir, la sonrisa, ¿qué significa? Porque muchas veces, yo vamos, en tu libro, yo que ya me lo he tenido la suerte de leerlo, bueno, das a entender que muchas veces la sonrisa no está solo en los fotografiados, sino también en la manera de trabajar, en la manera de fotografiar, en el ojo de quien fotografía. ¿Es correcto? Es la manera de ver el mundo. Aquí tendríamos que irnos como referencia a la escena final de la vida de Brian, cuando están todos crucificados y sale aquella canción que tanto te gusta, mira el lado brillante de la vida. Pues yo siempre he pensado que las cosas son un poco como tú te las imaginas. Hay una parte importante en lo que es tu aproximación a los temas. Yo soy fotoperiodista, como tú sabes mejor que nadie. He trabajado en temas muy duros, a menudo con mucho peligro, con la muerte en guerras, pero en cambio el fotoperiodismo no tiene por qué ser estrictamente fotografiar lo negativo. Con viajar y en las imágenes de este libro lo que cuento es lo bonita que puede ser la vida cuando tú la ves así. ¿Nos puedes mostrar alguna? Porque yo creo que la mejor manera de sí, vamos a ello. de lo que estamos hablando es verlo, aunque nos distraigamos un poco del tema, pero yo creo que además está muy conectado. Pues a ver si nos la pone control. ¿Estáis viendo la foto? Es así. Vale, pues esta fotografía la tomé en París y obviamente lo menos importante es que dónde está tomada, sino que, pues que es en el Panteón, pero no es una fotografía arquitectónica que cuente lo que es el Panteón, sino una exposición que había de un artista que se llama J.R., como el de Dallas, y que se dedica pues a poner grandes retratos en todos los sitios. Y bien, pues la foto yo la vi así. Luego, otra foto de fotografía con una sonrisa, pues esto es un encargo que hice para vosotros sobre Roma, para viajar. Sobre Roma, pues es en el Museo Arqueológico de Roma, que en lugar de concentrarte en hacer las típicas imágenes que hacen los turistas de lo que muestra el museo, buscar esta interacción entre el visitante y la estatua, por descontado. La idea básica cuando tomas este tipo de fotografías, como esta de Estonia, es ir más allá de hacer una fotocopia de lo que estás viendo, sino no son posados, o sea, son fotos reales, pero es la manera en que yo veo el mundo, en que el lector va a ver la vida, cuando te planteas que una fotografía no tiene por qué ser una postal, sino que puede ser, pues mira, esto es una procesión en Sicilia. Fíjate que no es la típica foto del paso de Sevilla, donde están los costaleros llevando el peso del paso, sino que es un tipo con una cara increíble, una cara dura increíble, aprovechándose de los dos ladrones en una procesión con figurantes. Pero al final son fotos reales, tomadas en momentos reales, y lo que varía es el punto de vista. Y en esta foto y todas las que vamos a ver, son fotos tomadas, se podían tomar con un teléfono o con una cámara y un objetivo normal y corriente, como pasaba en los años 50 y 60. O sea, no necesitas ni un gran equipo ni necesitas un gran teléfono. Lo que cambia, y lo que mi libro intenta explicar, es que según cómo veas, las fotos tendrán un aspecto y tendrán otro. Según cómo mires, verás. Y esta la tomé en Orlando. A mí me recuerda, pues el pez grande se come al chico, ¿no? Y aquí estaban todos. Es el famoso tiburón de la película Tiburón. Pero de repente, pues yo diría que el 99% de los turistas, cuando están en el parque de la Universal y ven el tiburón, pues toman la foto del tiburón, o como mucho le dicen a
al pariente o a la parienta que se ponga al lado y toman la foto. En cambio, fíjate que esperar un poquitín a ver qué hace la gente, a ver qué pasa. Como cuando yo escribo este libro veo el mundo como un pequeño teatro en el que yo me siento y la gente interpreta unos papeles delante mío. Al final es la gente el gran protagonista y yo sencillamente estoy sentado viendo la función. Estas serían algunas fotos de fotografía con una sonrisa que, bien, que ya lo explican todo, ¿no? 5 imágenes valen más que 1000 palabras. Yo decía, fíjate, también hay muchos elementos de conexión de un reportaje de viajes y esto que estamos hablando, reportajes conexión que tienen que ver con la manera de mirar y con aquello con lo que te encuentras. Fíjate, que tenemos la suerte de estar en un oficio en la que no hay una verdad establecida. Esto siempre es una aproximación con humildad, un aprendizaje. Probablemente la palabra más bonita que hay y el trabajo más bonito que hay es aprender. Pero efectivamente, si con la experiencia dices, ¿qué es un reportaje de viajes? Bueno, pues yo supongo que un reportaje de viajes tiene que tener como 3, 4 pautas fundamentales. La primera de todas tiene que ser verdadero. Eso es una palabra, digamos, muy grande y muy llena de opiniones dentro, pero es muy importante. Es decir, es muy importante que el viajero encuentre medios, encuentre revistas, libros, que le estén narrando algo que han ido a ver algunos reporteros, otros medios, y se lo están contando. No aquello que ahora a veces pasa también en las redes, de gente que escribe copiando de uno, copiando de otro, copiando de tal. Y ese elemento de verdad pasa porque periodistas, que son especialistas un poco en traducir lenguajes, viajan y tienen el privilegio, durante un tiempo limitado, de encontrar gente que conoce muy bien los lugares, que te muestra los lugares, que te da sus opiniones y tú tratar de captar esa opinión y traducirla, que es a veces lo más difícil, a mi juicio, en ese captar algo que es fundamental en un destino, que son las emociones. A veces dices, mira, no se trata solamente de retratar metro por metro, eso es imposible, retratar paisaje por paisaje, lugar por lugar, no. Tienes que captar algo que es algo que además luego cuando tú vas recordarás, porque es el marchamo que te ha dejado, la impresión que te ha dejado, y eso tienes que anticiparlo. Tú tienes una documentación previa, tienes un encuentro y capta las emociones. Yo creo que ahí lo fundamental es que las emociones las narre sobre todo la imagen. En las revistas, por ejemplo, una revista como Viajar, casi el 60 al 70% de la narración son imágenes. Y esas imágenes tienen que contener emociones. Tú sabes que esto es un tema que hemos hablado muchas veces y que no es fácil. Y que yo admiro muchísimo el trabajo de Tino ahí por captar efectivamente eso, la emoción, el momento. Yo sé que tienes preparadas algunas fotos, porque lo hemos estado comentando, que podían ser de tu libro actual o de algún reportaje que tienen que ver con emociones. Están listas. Si cambiamos de pantalla, la fotografía ya está a punto. Aquí está. Bien, pues fíjate como en esta fotografía la emoción es en el momento en que estas niñas Karen, que veis la que lleva el collar, que están mirando la cámara, pues les dejo mi cámara para que sean ellas las fotógrafas. Esto es un método que me gusta mucho utilizar. No sé, el astronauta el que llega allí y empieza a tomar fotos como que está fotografiando animales exóticos, sino intercambiar los papeles. Creo que en este caso la emoción es de ellas. Tomar esta cámara, hacer las fotos y ver lo que están consiguiendo. Las caras lo dicen todo, ¿no? Es una fotografía que me gusta especialmente y a ti también. De hecho, la habéis utilizado ahora hace muy poco para una selección de las mejores fotografías de la revista Viajar como portada, porque cada cara es una emoción, es una historia, me parece a mí. Pero aquí nos vamos a todo lo contrario, nos vamos a una boda, está tomada en Tanzania. Yo no sabía que por lo menos había esta costumbre de vestirse como en conjunto. De repente veo que la gente pues que van como de uniforme, pero en una boda. Me dijeron, no, ¿te acuerdas? Sí, las damas de honor.
Sí, 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 eso es, las damas de honor. Llevan perfectas. Fíjate, es que los africanos son tremendos a la hora de elegir los colores. Dos colores, ¿no? Amarillo y rojo, pero están perfectas. Una foto muy difícil porque era mediodía y aquí entra un poco el fotógrafo. Entra a mediodía y la fotografía es un desastre porque estás en el exterior, sombras de los árboles. Y había un pequeño balcón y les pedí, por favor, perdonen, me pueden dejar hacer una foto, pero les voy a pedir que se desplacen 5 metros para estar aquí a la sombra, y en el momento en que están a la sombra se ven perfectamente las caras, las sonrisas, que lo que me interesaba, las cejas estas y los colores. Creo que es un momento de alegría, ya, como una boda, y aquí pues encuentras la emoción. Esta la hicimos en el Holi, fotografiando en la India, que hemos visitado juntos. Y fíjate que la fiesta es la fiesta del color. Una vez más, cada persona va un poco a su historia, a su rollo, y la labor del fotógrafo es en una fracción de segundo, porque esta foto está tomada un milavo de segundo para detener el movimiento, y cada expresión, cada risa, sobre todo, Se ha fíjate la quedado en sonrisa. pantalla, se ha quedado la foto de las chicas tanzanas. Ah, Yo pues creo que Mariano, ahora, eso es Holly. ahora la veo. Bueno, pues volvamos a esta foto. Fijaros sobre todo las bocas. Hace poco Cristina García Rodero hizo una exposición sobre las bocas, la importancia de las bocas, porque a menudo la emoción la asociamos a la mirada, pero el sonreír, fotografía con una sonrisa, pues aquí se ve perfectamente. En un milavo, un milavo de segundo tienes que paralizar todo esto y captar cada sonrisa en su sitio. Otra fotografía que me interesa mucho es la emoción, esta es en Sudáfrica, de este cuidador, este ranger, que tenía una relación especial con un pequeño elefante. Después de unos cuantos años, pues eran más que amigos, eran amigos íntimos, yo diría. Y él, en el momento en que se despide, porque lo deja pues descansando, hacen esta ceremonia improvisada, ni mucho menos yo nunca les pido, oye, hacer algo para mí, sino que son fotos. Recuerdo que aquí tomé 2 fotos, una me quedó movida y esta es la segunda foto que funcionó bien. Hay una emoción por parte del elefante y por parte del ranger. Y esta, que te acuerdas, que va a venir a continuación, yo creo. Ah, vale, estupendo. Que le hicimos juntos en nuestro primer reportaje, el crucero más grande del mundo, el Carnival, en que los camareros pues iban vestidos con un delantal de la bandera norteamericana y su sueldo estaba en función de las propinas que les daban, de manera de que tenían que ser extremadamente simpáticos, porque si no eran simpáticos pues no cobraban, ¿no? Y fíjate, una cosa que ahora no se podría hacer, ir a una discoteca tranquilamente tomando fotos, persiguiendo al camarero, buscando a la persona idónea que te demostrará estas emociones que al final hay una historia muy importante, muy triste detrás de estas emociones, que si no sonríes no cobras. Sí, pero también yo me parecía, y lo he comentado alguna vez, esa mirada del camarero a la mujer implica un punto de ternura, ¿no? De Sí, comprensión, ¿no? La está viendo, no sabe, la mujer no se decide si se bebe la cerveza, si no se la bebe, si ya son muchas cervezas, y el camarero le mira con una especial indulgencia, ¿no? A la señora. Fue un, hicimos efectivamente un reportaje del crucero que entonces mayor del mundo, es cada año los cruceros crecen y crecen y crecen, son grandísimas ciudades. El Carnival, el Destiny de Carnival la empresa Carnival cambió la historia de los cruceros, de repente tenían 2 cruceros solo, hace ya 40 años, en los años 70, se llamaban Carnival precisamente y Mardi Gras. Uno de ellos se estropeó en alta mar, eran de esos cruceros en los que solo iban a muletes y estaban 15, 20 días dando vueltas ahí por los puertos y de repente se estropeó uno de ellos y no sabían cómo conseguir que la gente no les les planteara un montón de demandas a la compañía. Y se les ocurrió, bueno, pues darles barra libre durante 3 días, que fueron los que duró la avería. Cuando llegaron a puerto, a Miami, les preguntaron, bueno, ¿qué les había parecido? Era un protocolo, ¿qué les había parecido el crucero? Y todos contestaron por unanimidad que era el mejor de su vida. Entonces, que eso cambió la historia de los cruceros, empezaron a pensar qué estaban haciendo y empezaron a modificar el tiempo de los cruceros, una semana, el precio de los cruceros, el tamaño de los cruceros y sobre todo la diversión a bordo. Era un crucero en el que
había un 15% que repetía el viaje en el mismo crucero y no se bajaba en ningún puerto porque lo consideraba peligroso, era un crucero por las Islas Vírgenes estadounidenses, pero vivía allí dentro feliz de establecer una relación con los camareros, una relación con el barco, y algo entonces para nosotros difícil de entender, pero trataban de explicarnos la gente de Carnival de que para entender un crucero había que empezar a preguntarse hasta qué punto no deja de ser una fantástica herramienta contra la soledad. No solamente, es lo que hablamos de las emociones, a veces cuando estás profundizando, estás hablando de un destino, te encuentras con que el lugar, el ambiente, la gente, tiene mucho que ver con una emoción, a veces como una emoción básica. En el caso de un crucero, nos explicaban, mire usted, viene usted un domingo, embarca un domingo, el barco le parece que es súper extraño, que no va a encontrar jamás el camarote donde le hemos llevado. Le hemos sentado porque sabemos que habla español, con gente que habla español. Al día siguiente usted puede cambiar de mesa, pero va a levantarse a una determinada hora, se encontrará con la gente que se levanta a la misma hora que usted, irá a una de las piscinas con la gente que le gusta esa piscina, terminará afinando con la gente que es más o menos como usted, y cuando llegue el sábado que hemos establecido en todos los cruceros de nuestra compañía, que es el día de navegación, usted no querrá abandonar el barco. De hecho, le hacen 2 encuestas, una los martes y otra el sábado sobre el servicio. La del martes suele estar entre el 5 y el 6, la puntuación global del barco, el sábado suele estar en 9 y la animación del barco era total. Fue un bonito reportaje, estuvimos trabajando, se sorprendieron en el barco que quisiéramos trabajar, recorrimos las cocinas, el puente de mando, hablamos con el capitán, tal, e incluso fuimos padrinos de una boda. ¿Tú te acuerdas de la boda? Una boda? Bueno, eso es una historia larga, por el alquiler del pastel y todo aquello, pero la boda y la biblioteca. Recuérdate que la biblioteca fantástico. También... Sí, resulta que nuestros informadores en el barco fundamentales eran los fotógrafos. En el barco había 13 fotógrafos contratados en nómina y su misión fundamental consistía en fotografiar a la gente durante el crucero, lógico, pero también cuando se llegaba a un puerto creaban una serie de sets, digamos, de decoración para que la gente que no bajaba al puerto se hiciera una foto como si realmente bajara, y luego le ponían en un cuaderno digital recuerdo de Saint John y nunca bajaron a Saint John. Bueno, entonces nos informaron de que había una boda esa tarde y fuimos a la biblioteca, una biblioteca muy pequeña, el libro más alquilado, prestado, era gratuita, trataba sobre el hundimiento del Titanic. Y entonces allí nos encontramos con que la ceremonia era una boda que era un empleado del barco, la juez de paz y un policía de Nueva York y su esposa, a quienes les pedimos permiso para hacerles fotos y no lo dieron a condición de que fuéramos los padrinos. Así que somos padrinos de una boda. Allí pusieron la música, mientras que la juez de paz luego nos explicaba que era una boda barata por la foto. Si querían una boda más cara, la foto cambiaba. Y la más cara era una foto que hacían en el puerto de Saint John con un centro de rosas, con la piscina a primer plano, con una carpa blanca, detrás el crucero y al fondo el Ristor de Saint John. Eso decía, eso es un marco incomparable, comprenderá usted, eso ya vale $1.200. Y la foto, la boda las tenían puestas los precios y tal. Bajamos al restaurante, ¿recuerdas? Brindaron con champán, pero no se lo bebieron porque no tomaban alcohol. Probaron la tarta, no se la comieron porque tenía colesterol. Y ahí terminó la boda. Le dijimos al camarero, que era indio, vaya boda, ¿eh? En 2 personas. En nuestro país las bodas son de 200. Y nos contestó el indio, sí, y en el mío de 2.000. Así que, bueno, cada reportaje nos va dejando un pozo de historias, algunas que recordamos con mucho cariño. Pero bueno, seguro que he cortado yo las emociones de las que estábamos hablando. Yo hablaba de emociones, de emociones, pero también como una regla fundamental de los reportajes. Yo decía, uno tiene que ser verdadero, el otro tiene que emocionar. ¿En qué medida tiene que emocionar? No porque sea un artificio la emoción, sino la medida en que capta emociones de ese lugar. Y luego tiene que incitar al viaje. Eso es casi de lo fundamental. Porque un reportaje de viajes no establece una sentencia. Es decir, no dice esto no hay que ir, esto sí hay que ir. No, no, no. Esto, la regla fundamental del reportero que la estableció Graham Greene es: el reportero es una persona a la que le preguntan si existe Dios
y contesta, no lo sé, yo soy reportero. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Eso es también un reportaje de viajes. Decir, bueno, esto es lo que cuentan unos, esto es lo que cuentan otros. Esa, por ejemplo, esa no, es de las fotos que podríamos llamar de asombro. Las fotos que llaman la atención. Es una foto que violenta, vamos a decir así, de Sicilia y tal. No sería una foto, digamos, de un reportaje de viajes, aunque está en el libro, la recuerdo. No, yo quería decir eso, que otra de las condiciones del reportaje de viajes es que tiene que asombrar, tiene que movilizar el descubrimiento. Esto sí tiene que ver con emociones de los que hablábamos antes. Esta relación de la nieta con la abuela, que transmite, si esto lo pones en una página, ya transmite una emoción especial. El marco puede ser de pobreza, puede ser que le falten, pero probablemente con todo, no todo el mundo se siente atraído por hacer viajes en los que se desbordan, digamos, copas de champán. También te sientes atraído por los reportajes que desbordan felicidad. Dices en el libro, por ejemplo, y lo he leído, que la humanidad lo que más hace, lo que ama es la felicidad. Quiere compartir la felicidad. Y hablábamos antes de los cruceros, de esa regla, de cómo lo organizan para eso. Y esta emoción es muy natural, es muy de felicidad. Tú sabes que vas a ir a México, por ejemplo, Guatemala, en fin, alguno de estos países que estamos viendo aquí, en este caso de México, y se transmiten eso. Yo tuve la suerte hemos estado en México varias veces, y tuve también la suerte de estar una vez con mi familia de ruta y paramos en una iglesia porque, bueno, íbamos con una furgoneta y vimos que había un mariachi, un grupo de músicos que iban a tocar y paramos a ver si tocaban o no tocaban. Y cuando paramos dijimos, ¿van a tocar? Sí, pues ahorita tocamos porque es una fiesta de 15 años, pero ya toca. Sí, ya salen. Salió la niña y felicitamos al padre, a la madre, a la niña, oímos la música, bueno, nos vamos. No se pueden ir ahora, tenemos que darles, tómense un jugo, por favor, tienen el jugo ya para ustedes. Vamos al jugo. No, pero no se pueden ir ahora, es que tenemos prisa. No se pueden ir, por favor, porque ya está viniendo el arroz. Tenían unos platos de arroz. Tomamos el arroz y tampoco nos dejaron marchar porque empezaba a tocar la orquesta, una orquesta muy humilde que tenían, y quería la madre bailar conmigo y con la niña y no sé qué. Y ya pasado un tiempo vino mi hija a decirme, papá, tienes que hacer algo porque nos están dando las mantas para pasar la noche. Esa emoción, esa especial, se te acordarás toda la vida. Para mis hijos, incluso para mí, México significa eso, esa emoción. Y eso también forma parte de un reportaje de viajes. No es solamente, hay gente que tiene esa idea. Un reportaje de viajes es como que hagamos un recuerdo, una foto, una postal de cada uno de los monumentos que vemos. No es eso, no se busca eso. Buscamos captar una emoción que tiene que ser real, que no puede ser fingida, que no puede ser establecida. Y también, Tino, yo decía, buscar algo que te asombre. Descubrimiento. ¿Por qué el asombro? Porque el asombro es algo que incentiva el viaje. Eso está en el lema de Viajar, es una revista que incentiva los viajes. No se publican reportajes de gente que dice, mira, ese viaje lo he hecho yo y nadie más lo va a hacer nunca. Es un viaje exquisito. Algún escritor famoso nos propuso alguna vez viajes de esos y no hicimos, sino que te asombren. Esta, por ejemplo, sería una foto de asombro, una foto que te motiva al viaje, que anima y excita tu curiosidad. En este caso, Tino, Tailandia, ¿no? Tailandia, esta fotografía también Tailandia tiene una historia preciosa, un descubrimiento, porque yo llegué ahí en autobús, eran las 4:30 o las 5 de la mañana, era de noche, y pensé, ostras, qué burro que eres llegar tan temprano. Y de repente se hizo de día y empezaron a pasar los elefantes delante mío yendo al trabajo, porque era en una fundación que se dedica a la protección de los elefantes. Son estos momentos mágicos que te da el descubrimiento. Bueno, en mi pueblo no hay elefantes, de manera que gracias a que estaba en Tailandia, pues pude hacer una fotografía como esta. Pero también te puedes encontrar 5 o 6 Cadillacs enganchados al suelo en Estados Unidos. Son fotografías que de repente te encuentras con tu cámara y dices, ¿qué hace un muchacho como yo en un lugar como este? ¿Qué está pasando? Esta foto además
recuerdo que estábamos juntos cuando estuvimos dando la vuelta al mundo para hacer un reportaje por el 25 aniversario de la revista Viajar. Esto la tomamos en amarillo, o en amarillo, que pronuncian ellos. Recuerdo, ¿te acuerdas que llegamos aquí que era mediodía, Mariano? Había una luz horrible, pero de repente estos Cadillacs ahí plantados, pues es un descubrimiento, no es la América que te imaginas cuando visitas Nueva York. O, por ejemplo, en la siguiente foto es la China. Esto es el famoso río Li. Y fíjate, esto es antes de que saliera el sol. Estaba yo por ahí y era de noche y de repente pues me pasó este pescador con los cormoranes. La foto en realidad engaña porque era mucho más oscuro. Lo que pasa es que hoy en día las cámaras son tan sofisticadas que son capaces de tomar fotografías cuando tú ni siquiera ves. Está la imagen tomada un segundo, pero son momentos mágicos con estas montañas calcáreas que están en el fondo y esta atmósfera opuesta a la postal. Es una foto que tiene un solo color porque es la hora azul, la hora mágica antes de que el sol salga. Y bien, esta sensación de decir, ostras, la China profunda. La siguiente también la tomé en China, pero es el descubrimiento de la religión. Sabes que en China hay unas minorías étnicas. Esto es una minoría católica, exactamente protestante, y pues ellos no querían fotografías y naturalmente yo no les tomé ninguna fotografía, pero bueno, como se ponían sus mejores galas para ir a misa, pues pensé, pues ves a misa, no tomes fotos, pero disfruta del momento, por lo menos pues te lo vas a pasar bien viendo estas personas vistiendo de esta manera tan espectacular y además eran estas misas largas que duran 2 horas. Y a medio de la misa me viene un señor y me dice, ¿usted de dónde viene? Y digo, pues digo, vengo de España. ¿Te le importaría cantar algo en español? Porque aquí a la gente les va a hacer mucha gracia escuchar su idioma y que nos cante una canción en su idioma. Y pues dije, pues bueno, pues no se preocupe, yo subo y les canto lo que quieran. Pensé en cantarles el Porompompero, pero pensé que para una misa no era apropiado y al final les canté alguna cosa más suave. Y al final, cuando acabó la misa, uno detrás de otro vinieron a invitarme a tomar fotografías, ir a su casa, a comer, a cenar, un poco como te pasó a ti con México, ¿no? Que hasta tuve que decir que no porque porque me estaba quedando casi sin película. La siguiente foto, pues, en cambio está tomada en Cuba. Estaba tan tranquilo y me dice, no, yo tengo un caballo. Ay, y yo pensando que queríamos unas cuadras y me lo saca casi del dormitorio. Era un muchacho, es conocido en Cuba precisamente por su amor a los caballos, pero de repente tu descubrimiento es que es un amor muy desmesurado. Y tú, una vez más, siempre en el momento como con los elefantes, como con los Cadillacs, que te encuentras en una situación surrealista con una cámara y te das cuenta de lo bonito que es viajar por estas cosas a menudo que no te las esperas, inesperadas, que te dan la foto y te dan este recuerdo. Y he traído una más, la última, que es una ceremonia de vudú en Haití. Básicamente, para hacerlo rápido, son ceremonias católicas mezcladas con animismo. En el caso de esta mujer, pues su espíritu había sido invadido por una serpiente, es decir, la mujer actuaba como una serpiente, el espíritu se revelaba como una serpiente a través del cuerpo de esta mujer, por eso está sacando la lengua como si fuera una serpiente. La lengua no es bífida, pero la actuación era esta. Y bien, pues de nuevo yo estaba rodeado con miles de personas en pleno éxtasis de vudú, tambores, alcohol, ron, mucha religión y planteas qué hace un chico como yo en un lugar como este y la respuesta es, pues estoy tomando una foto y estoy disfrutando de lo bonita que puede ser la vida. Y esta es la serie de fotos que hemos seleccionado para lo que podría ser el descubrimiento. Fíjate, yo con todo eso, es decir, dices, bueno, por resumir lo más que podamos, dices, un reportaje de viajes, insisto, tiene que ser verdadero, es decir, su motivación fundamental, su instrumento es que haya ido gente a contarlo, a narrarlo, que ha contactado con las personas adecuadas, que tiene la documentación correcta, que luego tiene suerte, lo que también influye para hacer las tomas que quieres y cuando quieres y tal. Se trabaja bastante, el fotógrafo
sobre todo. ¿Por qué? Pues porque lo que hemos hablado, porque cuando has visto esas fotos, unas están tomadas al amanecer, otras están tomadas al atardecer y durante el centro del día casi no te permite descansar porque tomas muchas fotos de interior, de restaurantes, de hoteles, de lugares, de sitios, y los exteriores se hacen por la mañana y se hacen por la tarde. En el crucero, por ejemplo, teníamos una anécdota y era que nos cruzábamos aproximadamente a las 4 o las 5 de la mañana. Yo venía de hacer, digamos, mi trabajo, mis entrevistas en los bares del crucero, que es algo que yo controlaba bastante bien. Y ahí me encontraba con la tripulación cuando ya había terminado el día y me contaban las cosas y tal, y tú era cuando ya salías a hacer las fotos del amanecer y ahí nos cruzábamos y nos intercambiábamos opiniones y quedábamos luego para unas horas más tarde para poder descansar. Sí, tú para ir a dormir y yo para ir a trabajar. El complemento perfecto, vamos, texto y fotos. Ahí. Bueno, todo ese trabajo, bueno, hay que procesarlo. Antes el fotógrafo volvía cargado de carretes, lo entregaba al laboratorio, había que traerse sí o sí esos carretes. Ahora muchas veces viene cargado de memoria, de ordenador. Y enchufes, y baterías, y cargadores. Fotos que tiene que procesar, elegir, encuadrar, a veces tratar para los encuadres, para elementos, y con todo eso convertir en páginas de una publicación en un relato. Eso es. Pasa a la siguiente foto. En un relato. Eso es muy importante. Es decir, al final el lector se va a encontrar con un relato, con que todo eso que estamos hablando hay que narrarlo como si fuera una película de Hitchcock. Hitchcock decía, ya tengo la película, ahora vamos a rodarla. Es decir, ya está pensado qué se quería contar. Esas famosas películas de Hitchcock que empiezan con un plano general, un plano medio, un primer plano. Eso es lo que te enseñaban, o por lo menos a mí, cuando estudiabas ese tipo de películas en el colegio. Bueno, pues eso es tal. Esto, por ejemplo, siempre es fundamental en un relato la apertura. Tiene que situarte, tiene que resumir en la apertura algo de lo que estábamos hablando, el asombro, la incitación al viaje, la emoción, y es el comienzo del relato. Tiene que situarte. En este caso, bueno, pues es un viaje de Serengeti al Gorongoro, que hicimos con Bertrand de Ram, un montón de narradores. Fue un viaje fantástico, tuvimos ahí una suerte tal, y empezamos a narrar. Algunas de las fotos, digamos, si las viéramos sueltas, tienen sentido dentro de ese relato. Vamos a ver un ejemplo de cuál sería una foto que dentro de este relato, por ejemplo, dentro de este relato tiene sentido. Esta es una foto también del maestro, complicada, porque es una foto de noche en un safari nocturno, en el cual el chofer, el guía y el ranger al mismo tiempo va iluminando con un foco que va conectado a la batería del coche para tener la experiencia del safari de noche. Una foto complicada. Siguiente. Y ese es el resultado, es decir, todo eso lo podemos narrar casi como una secuencia que tiene sentido. Esto es el resultado de la foto anterior. De repente descubrimos a menos de 2 metros nos encontramos con un precioso ejemplar de león macho, ahí recostado en la hierba, pegado al Land Rover. Pasa a la siguiente, Mariano, que verás un lugar muy diferente. Claro, pero también, insisto, por el mismo planteamiento. De repente, solamente esta fotografía ya nos sitúa, ya nos transporta. Esa es una de las claves de una apertura de un reportaje y de un principio de un relato. De repente esto ya te transporta. Este es el lugar de La Mancha del que no me quiero acordar. Te está diciendo bastante. Esto es, y corrígeme ahí vemos el glaciar, el crucero. Estamos ahí en el fin del mundo, ¿no, Tino? Sí, el crucero del fin del mundo es el nombre que le pusiste. Esto es la Patagonia chilena. Y luego, cuando entras la siguiente foto, veréis pues estos tremendos glaciares que merecen un viaje, merecen un viaje y un silencio, vamos, el descubrimiento. Pasa a la siguiente si quieres, más que las vaya comentando Mariano López. Bueno, lo mismo, estamos también jugando con relatos
que lo primero que hacemos es situarlo. Es decir, siempre todo reportaje de viajes tiene que pensar que su destino final es construir un relato y por lo tanto tiene que nutrirse de los elementos que hemos hablado, pero especialmente de algo que te define, que sepas la foto con la que puedes arrancar el reportaje global. En este caso, las cataratas Victoria con un fantástico arcoíris. A partir de ahí ya se pueden contar más cosas que también llamen tu atención, como por ejemplo la siguiente foto de la que me acuerdo, es un leopardo que tuvimos la suerte de casi de que nos saludara. ¿Pasa a la siguiente? Sí, bien. Lo mismo, lo que estábamos hablando. Myanmar. Otro ejemplo, Bagan, en Birmania, uno de los templos Ananda, el templo principal, con los globos, los primeros globos casi del amanecer sufriendo. Esto ya te explica y te motiva de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de lo maravilloso que es Bagan y en general Myanmar, Birmania. Monjes, los monjes en Birmania, bueno, son, digamos, el tope de la sociedad. No solo la gente que tiene mucho dinero, sino la gente que desarrolla esa vocación, no solamente religiosa, sino también de servicio. El noviciado es obligatorio a una edad y luego los jóvenes se pueden reenganchar más adelante. Una foto a mí que me encanta en particular, esta mirada del monje birmano y de sus amigos. Y ahora vais a ver, pasa la siguiente, la del crucero, la del famoso crucero, pero visto desde fuera, el Carnival. Esto es una manera de presentarlo. Tenemos el crucero, esto se explica, digamos, solo. La foto que abrió. Sí. Llegada a San Croix. Y esta es otra foto que, digamos, también pertenece al reportaje, aunque no tiene la capacidad explicativa de lo anterior. Aquí tienes que pensar qué se está haciendo, pero como continúa dentro del reportaje, pues es más fácil. Esto era el tobogán más largo del mundo. Sí, sí. En el crucero más largo del mundo. Y la siguiente, en cambio, estamos en México. Un clásico altar de muertos, del Día de Muertos. La película de dibujos animados Coco, a mi juicio magnífica, explica perfectamente las flores del cempasúchil y el altar que se crea el Día de Muertos para recibir, digamos, a las almas de los que se han ido y agasajándolas con aquellos dulces, con aquellas canciones, músicas, bebidas que le gustaban, digamos, al difunto. Y ahí tenemos los panes, la lima, las artesanías que se van creando y esa alegría, volvemos a lo de la emoción, con que se festeja el reencuentro, porque realmente su fe alimenta ese reencuentro. Sí, fijaros la relación que hay entre la mujer de amarillo y la primera de rojo. Ella ríe, la otra la mira. O sea, es importante que las fotografías sea algo más que un posado, sino captar la emoción, pero la emoción no la posada, sino la emoción real que existe en el momento. Y luego ahora veréis dos fotos con los participantes en la Semana de Muertos. Hay un carnaval, la Semana de Muertos está muy ligada al disfraz, pero sobre todo la siguiente justifica el nombre de Semana de Muertos. Y la que viene a continuación para rematar el rato es la Vuelta al Mundo que hicimos, Mariano, la más barata del mundo, la Vuelta al Mundo más barata del mundo, que costó 3.000 euros durante un mes dar la Vuelta al Mundo, incluyendo todos los gastos. Aquí, bueno, hemos puesto esta porque empezó y acabó en Londres. La idea era de que fuera una Vuelta al Mundo con una cierta personalidad gráfica, que las fotografías pues tuvieran este toque divertido de fotografía con una sonrisa, que fueran fotos. Yo siempre he dicho que el buen fotógrafo no es aquel que no imita a nadie, sino aquel a quien nadie puede imitar. Todos nosotros somos este fotógrafo, porque nadie nos puede imitar. Cada uno ve de una manera diferente. De lo que se trata es de que te apliques tu manera de ver. Aunque bueno, y pasa la siguiente, yo creo que una buena puesta de sol como esta junto a Taj Mahal en la India y el río Yamuna, pues es imposible no tomar una fotografía y pensar lo afortunado que eres por ser un viajero y por tener una cámara de fotografiar que te va a inmortalizar este momento para toda tu vida. Y yo creo que por aquí acabaría lo que sería el reportaje, ¿verdad? Sí. Aunque, bueno, tú y yo hemos hecho cosas como lo de Drácula,
Sí, yo creo que hemos elegido para ustedes, para poner como ejemplo final de lo que puede ser un reportaje, uno de los reportajes más especiales que hemos hecho Tino y yo juntos nunca. Es un reportaje que hicimos en el año 97, ya han pasado años, dedicado a buscar la huella de Drácula en Rumanía. Parece un tópico, en aquel año al centenario de la novela, y fuimos a Rumanía convencidos de que, bueno, de que había una cierta relación entre la huella de la novela y tal. Y nos encontramos nada más llegar allí, primero con que la novela y las películas relacionadas con Drácula habían estado prohibidas durante el régimen de Ceausescu y prácticamente nadie conocía nuestra iconografía, por así decirlo, de Drácula. Y en Bucarest, la relación que se supone que hubo, que hay quien dice que Stoker, el autor de Drácula, se inspiró en una figura, en un príncipe que era sangriento. Bueno, todo eso habría que verlo despacio. Pero bueno, utilizamos y buscamos esas imágenes donde a veces ni las había. En este caso, bueno, la figura de ese príncipe jugando con el Tino, que trabajó muchísimo para darle una magia especial, bueno, nos inspiró y nos permitió que la apertura, citando unas frases del libro de Drácula, jugara por ahí. Durante prácticamente 10 días estuvimos buscando imágenes y encuentros que pudieran reflejar una ruta de Drácula en Transilvania, algo relacionado con el libro, no una ruta de Rumanía, es decir, estuvimos persiguiendo casi un imposible. Este es el restaurante Drácula, que lo abrimos tú y yo. Esto no lo habían abierto, es decir, esto tuvimos la suerte de, digamos, de encontrarlo antes de que lo abrieran. En Bucarest un par de jóvenes avispados estaban montando ya, es decir, estaba iniciándose el turismo de Drácula, no había ni un solo elemento de souvenir. Y entonces estaban construyendo en el centro de Bucarest con sangre, con cosas de estas. No tenían así de todo mucha idea. Yo recuerdo que en Bistrița habían creado ya, por atraer al turismo vinculado de Drácula, la posada Jonathan Harker, que es el protagonista. Y la dueña decía, tenemos un menú de Drácula. Y yo decía, en la novela hay un menú de Drácula. O sea, el menú que come Jonathan Harker es un pollo con pimentón. Dice, no, tenemos un filete poco hecho que sale mucha sangre. Su idea del menú de Drácula. No tenían así mucha idea, pero bueno, pero eso también quizás excitaba y alimentaba el interés por hacer un viaje que tuvimos que desorganizar todo lo que teníamos previsto, tuvimos que reorganizarlo, coger el coche, irnos, y menos mal que aprendimos una palabra en rumano, que es fácil aprender, era cimitiru. Llegábamos a los sitios, el cimitiru, por favor, y buscábamos el cementerio a ver si nos daba una posibilidad gráfica de contar esta historia de Drácula. Pero había más elementos, nos encontramos con más elementos. Pasa. Nuestra guía Yolanda Yorga, me acuerdo que iba loca con nosotros buscando cementerios y morgues. Esta foto, por ejemplo, también le dimos mucha importancia dentro de la publicación y fue un azar. Una de las camareras que nos encontramos en el hotel, digamos que en el hotel de Drácula, ahora explico eso, el hotel de Drácula, tenía esas dos marcas y se fotografiaron en primer plano porque, bueno, pues evocaban un poco el famoso mordisco y tal. A ver, en el año 73, eso era una de las cosas que perseguíamos que yo conocía, se había intentado hacer un castillo que en el lugar donde habla la novela Drácula, es decir, en el paso del Borgo, en Tijuta Pass, había intentado hacer un castillo allí en los Cárpatos que evocara el castillo de la novela de Drácula, pero se les acabó el presupuesto muy pronto. Entonces el castillo tiene una parte del castillo y una parte de hotel, era más una parte de hotel con poca piedra y muy pocos elementos de Drácula. Algunos los tiene, ahora seguramente los veremos. Y bueno, sobre todo lo que había eran camioneros de paso porque por allí no iba. Y todavía mucha gente no va a ese sitio, va a otro tipo de castillos que no tienen absolutamente nada que ver con Drácula, pero su imagen se parece mucho más a la de la película. Nosotros fuimos allí al paso del Borgo y ahí donde intentamos construir la historia. La siguiente. Pasa la siguiente, Mariano. Castillo de Drácula. Porque aquí la tienes, el botones. Sí, exacto. Dentro de ese castillo habían creado una cripta y habían puesto este ataúd
en el cual te llevaban de excursión y había un camarero que se disfrazaba y se metía dentro del ataúd, y cuando tú estabas allí viendo el ataúd, se abría y salía el camarero. Estuvo cerrado un año, el año anterior a nuestra visita, porque esa tontería había matado de un infarto a una turista francesa de 83 años. Le salió el camarero y allí se quedó muerta, pero muerta de verdad. Tenían las velas, pertenecen, digamos, a lo que podríamos llamar el ritual de la ceremonia ortodoxa. Normalmente se pone un pan y una vela durante al menos 3 días, que son los días en los que se supone que el alma del difunto se eleva. Y eso, que no tiene nada que ver con la novela, que son tal, pues se utilizaba allí dentro de una cripta que estaba decorada con dibujos que tampoco tenían que ver con la novela. Yo le decía, pero estos dibujos, ¿de dónde los han sacado? Dice, pues de la novela. Y yo le preguntaba, ¿pero usted ha leído la novela? Dice, no, yo no he leído la novela, aquí estaba prohibida y todavía no tenemos ejemplares de la novela. Y ninguno conocía las películas famosas de Drácula de los años 60 y tal. Pero bueno, dentro de ese hotel habían hecho el disparate de crear una cripta donde estaba el vampiro. Y el vampiro allí no lo encontramos y se fotografió, que era, bueno, uno de los camareros. La siguiente es un letrero del hotel, el anuncio del hotel. El anuncio del hotel. Bueno, con esto y poco a poco ya iba saliendo el reportaje. El hotel se llama Castillo de Drácula y es un hotel al que, insisto, muy poca gente va. También es verdad que no tiene muchas habitaciones y el hotel lo que había eran camioneros de paso por los Cárpatos. Stoker, el autor, dice que los Cárpatos es una especie de torbellino donde se concentra la mayor parte de las supersticiones del mundo. Y bueno, tuvimos ahí unos días la posibilidad de comprobar que lo que sí pervivían eran supersticiones. Pero lo más difícil fue conseguir un entierro de verdad. Claro, nosotros queríamos, al salir de Bucarest, vimos que... Pasa, Mariano, pasa. Al salir de Bucarest vimos que había un coche fúnebre, que unos gitanos llevaban un coche fúnebre y paramos el coche, dimos la vuelta, pero se nos escaparon. Entonces, al llegar al paso, preguntamos, ¿hay aquí algún coche fúnebre? Y preguntamos en Bistrita, preguntamos al alcalde, preguntamos a mucha gente y no lo conseguimos hasta que al final un cura, un pope ortodoxo de un pueblo de al lado, se enteró y nos dijo, nosotros tenemos sé dónde hay un coche fúnebre. Y entonces conseguimos el coche fúnebre, luego hubo que buscar los caballos, hubo que buscar al chofer y ya nos fuimos al cementerio. Aquí no se ve en la foto, pero a todo esto llevamos como 20 o 30 niños que nos perseguían ya. Ahí se ve uno de ellos que nos perseguían porque ya íbamos montando un show con eso. El pope, que era un pedazo de pan, y sus hijas nos ayudaron mucho, y cuando estábamos trabajando con la fotografía nos dice, no querréis un ataúd. Dijimos, joder, pues eso ya no, que nos lo pone a huevo. Claro que queremos un ataúd para la foto, pero eso se puede. Dice, no, por supuesto, aquí todo el mundo tiene en la granja un ataúd que lo fabrica o lo compra por anticipado para no correr el riesgo de no tener dinero para comprarlo, para hacerlo el día de la muerte. Y entonces dice, no, vamos a entrar aquí que les conozco y que nos presten el ataúd. Y efectivamente, la primera casa que entramos no les importó dejarnos el ataúd con 2 condiciones. Una, que lo limpiáramos de patatas porque lo utilizaban para guardar las patatas, y otra, que lo sacáramos discretamente sin que lo viera la abuela, porque el ataúd era de la abuela y el ataúd tenía que entrar ahí. Cuando nos íbamos de Bistrita, apareció un coche todavía más bonito que un coche clásico de las películas, y lo compramos. Lo que pasa, nunca fuimos a por él, con la idea lo compramos con el cura, con la idea de algún día, restaurarlo y venderlo en Chicago por internet a los seguidores de Drácula que hay allí, y con lo que recaudáramos comprar leche, que era lo que querían de ese pueblo en esa historia. Pero esta fue una de las fotos que probablemente guardamos con más cariño y volvemos a ver. Tiene un impacto especial, ¿no? En un cementerio centenario, porque la tumba tiene más de 100 y pico años, un coche fúnebre en el pueblo, digamos, del Paso del Borgo, que narra la novela de la visita de Jonathan Harker al castillo donde se encuentra con Drácula. Y ahora viene la última, que es el castillo de Drácula.
Bueno, aquí hay mucha mano del artista, porque este castillo no es el que estamos hablando, no tiene nada que ver, aquí nunca estuvo Drácula, no tiene que ver con la tal, es un castillo de Rumanía, de unos kilómetros más allá, pero efectivamente con el trabajo de la cámara y con la imaginación, aquí podemos imaginar mucho más fácilmente el escenario de Drácula, con mucha más facilidad que nos lo podemos imaginar en lo otro, que prácticamente era nada, un hotel, vamos a decir así, más convencional. De hecho, muchísima gente va a ver un castillo que le presentan como castillo de Drácula, pero es el castillo donde estaban los reyes de Rumanía, el último de ellos, Miguel I, que luego se vino para España. Y en el libro de anotaciones, me acuerdo que en el reportaje lo reflejamos, decían, pero aquí, ¿dónde está Drácula? ¿Y esto qué tiene que ver con Drácula? Pero desde fuera, muchas de las siluetas están en que ver con el Drácula que uno se imagina después de haber visto las películas de los años 60 de la serie. Bueno, esto sería el ejemplo del reportaje y yo espero que, bueno, en esta hora que hemos estado charlando, bueno, pues hayamos sobre todo disfrutado, que yo creo que es lo fundamental, de las fotos de Tino, que eso es lo más importante. Y en cuanto a los reportajes de viajes, yo insisto, resumiéndolo mucho, tienen que ser verdaderos, tienen que incitar al viaje, porque eso es lo fundamental, que la gente viaje y luego opine de sitios a los que a lo mejor a mí pueden gustarme más o menos, pero seguro que la mirada de otros prevalece y la experiencia que pueden encontrar otros es más importante que la del reportero. El reportero dice que unos opinan esto, otros opinan lo otro, y trata de captar emociones, trata de captar, de asombrar, de recoger lo que es fundamental de un sitio a juicio de quienes viven allí y luego demostrarlo de una manera organizada en un relato que sea agradable, en un relato que sea atractivo, en un relato que motive y que haga que el que lo está viendo disfrute y diga, ah, pues no me gustaría a mí ir ahí, a ese sitio que aparece ahí. Ese es el objetivo y eso es lo que buscamos los reporteros de viaje, que el que lo lee diga, ah, pues yo quiero estar ahí. Estupendo. Veo que hay un montón de preguntas en el chat, Mariano. Ah, pues ahora me voy. No os vayáis ninguno, porque os va a tocar también a vosotros responderlas. Bueno, la verdad es que es una maravilla escucharos hablar, todas las anécdotas, todas las vivencias viajeras y un poco todos los intríngulis, ¿no?, que tiene al final realizar un reportaje de viajes que no es ninguna tontería al final, para sobre todo el ojo del fotógrafo y luego al final también lo que el periodista aporta con los textos y transmite todo lo que habéis comentado, las emociones, los sentimientos, las experiencias, porque al final no es una cuestión, que es un poco lo que intentamos también hacer nosotros con nuestra agenda, es decir, no es una cuestión de lo que tradicionalmente era el viaje, de vamos a un sitio para ver los monumentos o para hacernos la fotografía, sino ya se viaja para experimentar muchísimas experiencias, para disfrutar de la gastronomía, para practicar tu deporte favorito o simplemente para conocer y convivir con los habitantes de cierto destino. Con lo cual yo creo que eso es importante también. Y en las expediciones viajar para convivir con Mariano, que también es una experiencia. Eso. Espera, Mariano, usted está en el viaje ese de Rumanía de las peores experiencias gastronómicas de mi vida. ¿Sabes? Malo, pero vamos, comimos de pena. Yo me acuerdo todavía una noche, sopa de callos con nata. Atención a la receta. Bien. Yo creo que no dormí esa noche ni las dos siguientes después de cenar sopa de callos con nata. Era un garito ahí que nos metimos, ¿verdad? Sopa de callos con nata, tremendo. Y luego el resto del viaje tomábamos salchichas. Llegamos al castillo de Drácula, que fue la primera vez que nos dijeron, ¿qué tienen aquí? Dice, salchichas o pollo. Pedimos pollo, ¿y de qué era el pollo? Relleno de salchicha. Bueno, al final es verdad que la gastronomía es algo sorprendente en muchos sitios, sobre todo si no la tenemos muy ubicada y bueno, pues una experiencia más al final que os llevasteis de ese viaje. Yo, como vamos un poquito fuera de tiempo, he hecho una selección de varias preguntas que os ha hecho la gente y una de ellas, la primera, que os quería trasladar es, de todos los viajes que habéis hecho juntos, que son unos cuantos, nos preguntan cuál recordáis con más cariño y por qué. Bueno, pues es que cada uno tiene una experiencia especial. Un viaje nunca se puede comparar con otro porque precisamente yo creo que en
que cada viaje sea único, es decir, en ser capaz de disfrutar los atractivos de un viaje determinado, consiste el éxito de que nunca te canses de viajar. Hay dos cosas importantes. Una es nunca comparar con lo que tú tienes. Si tú vas a viajar y empiezas a decir, bueno, en casa como mejor, es que las playas son mejores en casa, que vamos mal. Se trata de que yo creo que cada viaje tiene su propio atractivo y su propia razón de ser. Es como cuando te dicen, ¿cuál es tu foto preferida? He tomado tantos millones de fotos que decir una determinada es una injusticia para las demás. Sí. Sería difícil, pero bueno, por decir algo, yo creo que Drácula nos ha marcado bastante. Sí, eso es verdad, porque además, de alguna manera, la gran diferencia, entre otras, de lo de Drácula, es que en el resto de los reportajes hemos trabajado con un objeto de viaje, un objeto de trabajo concreto. Es decir, hemos ido a hacer un reportaje, no sé, de Veracruz, o de la Noche de Muertos en Oaxaca, o de un crucero. Bueno, eso son cosas que existen. Cuando llegamos allí lo que vimos es que no había rastro, ahora sí lo hay, pero no había ni rastro de Drácula. Y empezaron a pasarnos cosas y tuvimos que cambiar muchas y buscarnos la vida para ver cómo contábamos algo que no existía, ¿no? Porque llegábamos allí al escenario y no había nada que tuviera que ver con Drácula. Y encima nos pasaban cosas sorprendentes que nos alteraron y que tardamos mucho tiempo ahí en digerir. Por ejemplo, otra experiencia extraña y gastronómica, llegamos la primera noche al Hotel Dorobanti de Bucarest, yo me acuerdo, y teníamos incorporada allí la cena, tal. Entonces llegamos y lo que había era, mientras que cenábamos en el hotel, era un hotel que estaba bien y tal, había danzas folclóricas. Bueno, y de repente, y nos iban trayendo los platos del menú, porque era una cena de menú. El primer plato, la ensalada, el no sé qué. Y de repente, cuando ya vino el momento del filete empanado, apagan las luces y lo que había en escena era un striptease. Y allí estábamos viendo un striptease con un filete empanado en un hotel en el que había tenistas, en el que había gente cualquiera, yo qué sé, había niños, había lo que fuera. Decíamos, esto es incomprensible. O por lo menos para nosotros era incomprensible. Y ese fue el comienzo del reportaje de Drácula. Es la cena espectáculo, pero bueno, al final, todo lo que habéis narrado de lo que supuso hacer ese reportaje, a mí me parece muy inspirador en sí. Es decir, contar ese proceso del viaje, el viaje en sí, el trayecto también forma parte de la experiencia del viaje, con lo cual al final todo suma. Me acuerdo, estuvimos días antes y también me acuerdo repasando en el avión, tomando notas de la novela, tomando notas de tal, apuntando, mira, en este lugar podemos hacer tal, este fue el momento del paso, porque a todo esto la relación de la novela con Rumanía es escasa, ¿no? Con Transilvania es el principio y el autor nunca jamás viajó allí. Nunca tuvo la oportunidad de probar la sopa de callos con nata. Si no, no hubiera... Lo que se perdió. Bueno, pero como vivía en Gran Bretaña, no debió notar mucha diferencia. Bueno, Mariano, perdona, que tengo que... Sigue. Más preguntas. Una pregunta para ti, Tino, de José Antonio. Nos dice que la foto que hemos visto con la noria de Londres al fondo y la persona con las manos así puestas, abiertas, dice que si le pediste al señor que pusiera los brazos así. No, nunca. La de Londres, la del hombre que está esto. No, en este caso fue el que me vino a mí a decirme que si le podía tomar una foto. Es decir, no, en este caso sí, o sea, pero fui abordado, se me aparece el hombre y me dice, quiero que me tome una foto. Y digo, sí, quiero un retrato. Entonces dije, bueno, pero se lo voy a hacer con una condición, y que se ponga con las manos así y usted déjeme hacer a mí. Como era fotografía digital, sí es verdad, le tomé la fotografía, le encantó y luego se la envié por internet, pero sí, es... Claro, fíjate, yo estaba en Londres, estaba el Bicay, aquella noria gigante, y tenía un modelo con ganas de posar, de manera que es que me lo dio a tiro. Sí. En mi libro, en Fotografía con una sonrisa, precisamente una de las lecciones es que toma retratos divertidos, que no te limites a decir patata o chis, sino que haz que los modelos de alguna manera colaboren en el rodaje y que obtienes fotos más originales. Es un capítulo de Fotografía con una sonrisa.
al final, yo ojeando tu libro, es verdad que decías algo muy interesante, que es verdad que y es fundamental para los que nos gusta la fotografía, yo como aficionado, que es la relación del fotógrafo con la persona que está retratando al final. Eso, Sí, evidentemente, es un vínculo que hay que cuidar y se nota mucho cuando esa relación, por así decirlo, ha habido un flechazo, un amor a primera vista con la persona y se nota mucho cuando la persona que está posando tiene buena relación. es un poco autobiográfico porque muestro la foto que le tomé a la que luego fue mi mujer y yo creo que la foto le impresionó tanto, ella sale partida por la mitad, yo creo que la foto le impresionó tanto que pensó que yo era un talento y entonces nos casamos, así llevamos 40 años. Qué bueno, qué bueno. No conocía esa anécdota. La verdad es que muy, muy interesante, fíjate. ¿Os conocéis previamente o no? No, no, habíamos coincidido por casualidad, ella azafata y yo de técnico de audiovisuales, le propuse que posara para mí para hacer una fotografía y se ve una fotografía, además ganó un premio nacional de Kodak y bueno, yo creo que fue definitivo, ¿no? O sea, se ha convertido esa foto en un icono también para tu vida personal. Sí, es que la fotografía es, tú hablabas de fotografiar la relación con la gente. Yo propongo que fotografíes a tu familia, porque aquí es cuando te das cuenta que no eres un buen fotógrafo. Fotografiar, pues en Papúa Nueva Guinea, un nativo que está con un hueso en la nariz y las orejas, que te salga una foto más o menos espectacular es fácil, pero fotografiar a tu mujer o a tu madre, conseguir que aquella fotografía tú reconozcas, no físicamente, sino en muchas más cualidades a esta persona, aquí has de ser un buen fotógrafo, por lo menos es una oportunidad para aprender a ser un buen fotógrafo. Y ya como ya os digo, como vamos un poquito fuera de tiempo, una última pregunta. También nos preguntan personas que son aficionadas a la fotografía. ¿Cómo es? Va muy ligado también a lo de viajar solo, sobre todo en tu profesión, Tino, como fotógrafo. Es verdad que siempre a todos nos ha pasado. Gente que nos gusta la fotografía, vamos acompañados por más gente, nos vamos parando cada 2 segundos. Seguramente tú con infinita fortuna más que el resto, que los que somos aficionados. La gente cómo se lo toma. Es decir, tú viajas habitualmente solo, prefieres viajar solo para hacer tus reportajes fotográficos o te interesa también estar en contacto con más personas que viajen contigo para tener No, más... yo me adapto. Es que, por ejemplo, las expediciones de viajar que hacemos con vosotros, pues vienen amigos y yo hago mi trabajo para la revista adaptándome a lo que sería el ritmo del viaje que lo marca Mariano. Pero obviamente los mejores resultados los obtengo o bien cuando viajo solo, que he hecho muchos reportajes en mi vida viajando meses, yo solo por el mundo para ir a mi ritmo, sin que nadie pues, te pueda decirlo o se pueda quejar de que estás demasiado tiempo. Y luego he de decir, y no es porque esté aquí delante, que viajar con Mariano y a veces con otros grandes periodistas, con Javier Reverte, por ejemplo, es un placer porque ellos son un complemento para ti. O sea, en lugar de molestarte, te están ayudando. Oye, Tino, ¿te has fijado en esto? Te van dando una información que a la larga incide en que tú tomes mejores fotografías, porque a veces cuando piensas en la foto te pierdes muchísimas cosas que el escritor ve, porque no está tomando fotos. Si tú obtienes una buena pareja profesional, como hemos sido Mariano y yo durante un cuarto de siglo, pues los resultados están asegurados porque son cuatro ojos, dos mentes y sobre todo, pues, Mariano es Fundamental, muy aguda. como dice Tino, es fundamental trabajo en equipo. A ver, el objetivo es común, es el mismo. Dice, nosotros salimos de viaje con la idea de traernos ese relato. Esa es nuestra obligación y nuestro trabajo. Vale, si no traemos un reportaje gráfico que narre nuestra experiencia, no estamos haciendo nada. Entonces es fundamental que también el plumilla, como se suele decir, el reportero, el redactor, colabore y como durante el tiempo que está viajando, colabore todo lo posible con el fotógrafo en facilitar, sin estorbar, pero en facilitar todos los elementos que podríamos llamar de producción. Porque luego el redactor tiene otros recursos, otras horas, otros momentos para leer, para encontrar, para entrevistar, para fijarse, para la memoria. Eso también influye el oficio. Pero sin esas fotografías, si nos volvemos sin esas fotografías, ha sido un fracaso. Por lo tanto, es fundamental que verlo. Y eso es lo que habla de ti como
como un buen momento. Y bueno, pues luego es aprovecharlo. Efectivamente, pues hay muchas horas ahí de madrugadas y de nocturnidades para recoger el Drácula que se no sé qué, pero todos esos momentos no son momentos perdidos, son momentos felices. Y además también influye mucho, hablamos de fotografía con una sonrisa al principio, es importante también que el trabajo se pueda realizar con una sonrisa. Yo creo que nos hemos reído muchas veces ahí cuando hemos viajado y hemos tenido encuentros muy divertidos. Y luego tratar de que esa diversión, de que esa sonrisa, insisto, vaya al reportaje, una emoción. El incentivo de viaje no tiene que ser dramático, tiene que ser feliz, tiene que atraer por esa felicidad. Y el mensaje final de todos los que trabajamos, yo creo que también Better Travel Brand, es viajar, incitar al viaje, promover el viaje, que es lo mejor que podemos hacer y en cuanto lo podamos hacer. Sí, yo añadiría que para tomar una buena fotografía y hacer un buen relato es muy importante que seas feliz, que te lo pases bien, porque esto se refleja tanto en el texto como en las imágenes. Pues oye, Tino Soriano, Mariano López, os agradecemos muchísimo, pese incluso a estar en medio de una pandemia, sois personas muy ocupadas con un montón de proyectos y con un trabajo que continuáis haciendo con toda la pasión. Os agradecemos muchísimo vuestro tiempo. Yo me pasaría horas charlando y escuchando todas vuestras anécdotas viajeras, pero bueno, estoy seguro que tendremos ocasión en un futuro muy próximo y desde luego tenemos la gran suerte de hacer viajes con vosotros y además viajes, como he comentado antes, muy especiales. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante y solo os deseo lo mejor, que paséis un verano estupendo y que nos veamos a la vuelta. ¡Feliz verano! Un abrazo para los dos. Gracias a todos. Hasta pronto. Por estar aquí. Chao.